Buen día, profe. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a arrancar la clase. Bueno, la idea de hoy es continuar con el modelo ISLM. Vamos a ver hasta dónde llegamos y si podemos continuar un poquito más con el desarrollo del programa, ¿sí? Bueno, a ver, ¿me podrían decir qué consistía el modelo ISLM? En combinar el mercado de dinero con el mercado de bienes. Bien, ¿y qué es lo que se...? Sí, continúan. Bueno, a ver. ¿Algo más que me quieren decir? ¿Qué buscamos en ese modelo donde combinamos ambos mercados? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué hicimos en el mercado de bienes? La inversión pasada de ser una variable exógena a una endógena. Bien. Y antes de introducir, modificar la inversión, ¿qué es lo que estudiábamos en el mercado de bienes? El ingreso equilibrio, profe. Bien, el ingreso de equilibrio. ¿Y después qué hacíamos? Decíamos, bueno, a ver, analicemos qué pasa si el Estado aplica una política fiscal, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa con el ingreso de la economía? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y después qué hicimos en el mercado de dinero? Veíamos cómo influenciaba la tasa de interés. ¿Cómo se determinaba la tasa de interés y quién es el que puede modificar la tasa de interés? El Banco Central. Bien, ¿a través de qué tipo de políticas? Monetaria expansiva. Bien, a través de las políticas monetarias. Entonces, primero vimos el mercado de bienes, donde analizábamos cómo se determinaba el ingreso a la economía, que dependía de la conjunción entre la demanda agregada y el nivel de producción y la renta. A partir de ahí decíamos, bueno, nos preguntábamos, ¿qué pasaría si las empresas desean invertir más, si los consumidores quieren consumir más, o si el Estado aplica políticas fiscales expansiva o contractiva? Analizábamos cuál era el impacto sobre el ingreso. Cuando analizamos eso, suponíamos que, excepto el consumo, el resto de las variables eran exógenas, como dijo el compañero hace un ratito. Y después lo que hicimos fue analizar el mercado de dinero, donde lo que hacíamos era estudiar cómo se determinaba la tasa de interés de equilibrio y cómo el Banco Central, a través de sus políticas monetarias, podía ir cambiando la tasa de interés de la economía. Lo hacíamos de forma independiente. ¿Qué hacemos con el modelo de Higgs o el modelo ISLM? Lo que hacemos es decir, bueno, en realidad los mercados no son independientes. Lo que suceda en un mercado va a repercutir en el otro, y lo que suceda en el otro mercado va a repercutir en definitiva en el mercado de bienes o en el mercado de dinero, dependiendo de dónde se estén produciendo los cambios. Entonces, lo que hace el modelo Higgs es tener en cuenta eso, tener en cuenta de que la economía, el ingreso de la economía y la tasa de interés de la economía, ¿sí?, se determina en forma conjunta entre estos dos bienes, entre estos dos mercados, ¿sí? Y de ahí surgen las curvas ISLM. La IS, lo que vimos la otra vez, se deduce del mercado de bienes, y lo que hacemos es introducir ya no una inversión exógena, sino una inversión inducida por la tasa de interés. Y lo que habíamos analizado en la clase pasada era que cuando aumentaba la tasa de interés, las empresas tienen menos incentivos a invertir, entonces baja el nivel de inversión. Si baja el nivel de inversión, baja la demanda agregada, y al bajar la demanda agregada, baja el ingreso que equilibra el mercado de bienes. De estas relaciones que analizamos en su momento, se deduce la IS. Y después, lo que vamos a ver a continuación es cómo se deduce la LM. Vamos a ir repasando, ¿sí? Bueno, esto es un poco de historia, ¿sí? Cuando surge el modelo ISLM.
Bien, y lo que hicimos fue primero hacer esto. Incorporamos a la inversión la tasa de interés, y sabemos que la inversión tiene una relación inversa con la tasa de interés, y después buscábamos todas aquellas combinaciones de ingreso y tasa de interés que equilibraran el mercado de equilibrio, el mercado de bienes, perdón. Acá tienen que tener presente algo, lo que estamos haciendo es modelizar, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir haciendo preguntas, ¿sí? Y vamos a ver cómo esas preguntas impactan en el mercado de bienes. Para deducir la IS, lo que nosotros nos preguntamos es, ¿qué pasa en el mercado de bienes cuando cambia la tasa de interés? ¿Sí? Cuando cambia la tasa de interés, vamos a tener que cambiar la inversión. Si cambia la inversión, vamos a tener traslado de la demanda agregada. Si cambia la demanda agregada, vamos a tener un nuevo ingreso que equilibra el mercado de bienes. Entonces, la IS lo que muestra es, para cada tasa de interés que pueda haber en la economía, cuál es el ingreso que equilibra el mercado de bienes. ¿Sí? Eso es lo que hace. Bueno, esto es un poquito, ya lo vimos, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es incorporar, fíjense, una inversión que tiene una función lineal, donde el B nos muestra la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Cuanto más alto es B, más sensible es la tasa, más elástica, diríamos, es la inversión a la tasa de interés. Cuanto más bajo es B, menos sensible, ¿sí? Y bueno, lo que hicimos fue esto. Bueno, dijimos, bueno, en el mercado de bienes yo sé que la demanda es igual al consumo, es la inversión más el gasto público. Lo que hice fue reemplazar las respectivas ecuaciones de comportamiento de estas variables de gasto y empecé a trabajar con la ecuación, ¿sí? Una vez que obtuve la demanda agregada, que es esta que está acá, ¿sí? La demanda agregada es igual a los componentes autónomos más una propensión marginal a consumir neta de impuesto por el ingreso, menos la sensibilidad de la inversión en la tasa de interés por la tasa de interés, ¿sí? Y de esta ecuación se deduce esto que les decía, cuando aumenta la tasa de interés, cae la demanda agregada porque cae la inversión. Una vez que yo tengo la demanda agregada, lo que hago es igualarla al ingreso y a la producción. De ahí lo que voy a obtener es el ingreso que equilibra el mercado de bienes a distintas tasas de interés, que es lo que nosotros llamamos la IS, que es esta que está acá al final. La IS es igual al multiplicador de gasto por los componentes autónomos menos B por I. ¿Sí? Esta es una ecuación. Y esta ecuación no es otra cosa que la ecuación de la IS. ¿Sí? ¿Qué nos muestra esta última ecuación? Nos muestra cuál es el nivel de ingreso para distintos niveles de tasa de interés. ¿Sí? Es decir, yo lo que me voy a preguntar es, bueno, ¿qué pasa si aumenta la tasa de interés? ¿Cuál va a ser el nivel de ingreso que necesita el mercado de bienes para equilibrarse? ¿Sí? Y todas esas combinaciones forman lo que es IS. Bueno, acá, esto es la deducción matemática, ¿sí? Genérica. Si ustedes tienen los numeritos, se cambian los numeritos y se trabaja con las ecuaciones con números. ¿Sí? Entonces ya vamos a saber cuál es el valor del multiplicador, vamos a saber cuál es el valor de los componentes autónomos, de la sensibilidad de la inversión en la tasa de interés. ¿Sí? Pero esto está en forma genérica. Bueno, la otra forma de deducir es a través de un gráfico. Y vamos a hacer esto que está acá. Ya lo vimos, nada más que ahora le puse animación para ir viéndolo un poco más explícito. Yo originalmente voy a decir, bueno, yo hoy estoy parada en la economía en el punto de equilibrio EQ1, ¿sí? Para ese punto, que es donde intersecta la demanda agregada roja con la recta de 45 grados, el nivel que equilibra el mercado es I1. ¿Sí? Ahora, esa demanda, ¿de dónde? ¿Cómo la saco yo a esa demanda? Bueno, lo que yo hago es decir, bueno, a ver, ¿cuál es el nivel de tasa de interés hoy? Según el ejercicio, según el gráfico, la tasa de interés hoy es I latina sub 1, I latina 1. ¿Lo ven? Ahí está en la ecuación. Entonces yo, una vez que yo sé cuál es la tasa de interés, me fijo, bueno, cuál es el nivel de gasto, de demanda agregada para los distintos niveles de ingreso de equilibrio, de ingreso de la economía. Y eso me da la recta roja, ¿sí? Entonces este es mi punto de partida. Entonces mi punto de partida es este. Entonces lo que vamos a tener es mi primer punto de la IS. ¿Cuál es el primer punto de la IS? La combinación entre el ingreso de equilibrio 1 y la tasa de interés 1. Ese es mi primer punto de la IS. Una vez que yo tengo mi punto de partida, me pregunto, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si baja la tasa de interés a I sub 2? Tasa de interés 2. ¿Qué pasa en el mercado de bienes? Bueno, analíticamente nosotros sabemos que si la tasa de interés baja, ¿qué pasa con la inversión? Aumenta.
Aumenta, profe. Exactamente. Entonces, ¿qué esperamos que suceda con la demanda agregada, con la recta roja? ¿Qué esperamos que pase? Que se desplaza hacia arriba. Bien, lo que va a pasar es que la demanda agregada se va a trasladar hacia arriba por la nueva tasa de interés más baja. ¿Sí? Entonces la nueva demanda agregada me está indicando los distintos niveles de gasto que van a tener los individuos, los distintos niveles de ingreso o renta para esa tasa de interés 9 que es I2. Una vez que tengo eso, que digo, me fijo cuál es el ingreso que equilibra el mercado a esta nueva tasa de interés. Y el nuevo punto de equilibrio es EQ2. Para ese nivel, ese cruce de las rectas, el nivel de equilibrio es I2. Entonces ahora lo que tengo es un nuevo punto de la IS, que está compuesto por la tasa de interés 2 y el ingreso 2. ¿Sí? El ingreso es el que equilibra el mercado de bienes. Entonces fíjense cómo del gráfico de arriba pasamos al gráfico de abajo, donde los ejes cartesianos es tasa de interés en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas es el nivel de ingreso que equilibra el mercado de bienes. Una vez que tengo esos dos puntos, uno con una recta, y ahí tengo lo que nosotros llamamos la IS. ¿Sí? La IS lo que nos muestra son las distintas combinaciones de tasa de interés e ingresos que equilibran el mercado de bienes. ¿Sí? Es decir, nos va a estar indicando cuánto necesitamos que sea el ingreso de equilibrio para que se equilibre el mercado de bienes a las distintas tasas de interés. ¿Sí? Cuando se producen cambios en la tasa de interés, nos vamos a mover a lo largo de la IS. Ahora, cuando se producen cambios en los componentes autónomos, vamos a tener traslados de la IS. Y cuando cambia el multiplicador del gasto o la sensibilidad a la tasa de interés, vamos a tener pivoteos en la IS. Profe, Se cortó, parece. Sensibilidad a la tasa de interés, vamos a tener pivoteos en la IS. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno. profe, Y ahora, bien, acá, antes que efecto en la demanda real, yo lo que quería ver cómo cambiaba la pendiente. Entonces lo que hice fue, ahora les voy a mostrar y después cambio el título, ¿sí? Nosotros llegamos a esta ecuación, la que está acá arriba. Esta es la IS. ¿De dónde sale esto? Igualando el ingreso a la demanda agregada. ¿Sí? Donde la demanda agregada incorporó la inversión, ¿sí? Incorporó la inversión que depende de la tasa de interés. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo hice en la segunda ecuación? Lo que yo quiero es mostrarle qué pasa cuando cambia la pendiente la IS. ¿Sí? Entonces lo que hice fue eliminar, o sea, lo que hice fue incorporar el multiplicador del gasto, que es el primer término del producto arriba, lo incorporé al paréntesis de la derecha. Entonces fíjense que me quedó el multiplicador por los componentes autónomos, ¿sí? Menos multiplicador por B por I. ¿Sí? Nada más, estoy jugando con la matemática. ¿Sí? Y esto que está acá, multiplicador por B, menos multiplicador por B, es lo que nosotros tendríamos como pendiente. ¿Sí? Para entender cuando la IS tiene una pendiente mayor o menor, lo que yo hice fue despejar de la anterior ecuación, ¿sí? Despejé la tasa de interés. ¿Sí? Y esto me dice que la tasa de interés de la IS es igual a 1 sobre B, que es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, por los componentes autónomos, menos 1 sobre el multiplicador del gasto por B por el ingreso. Esto, ahora lo ven y ven un montón de numeritos, no numeritos, sino letras, ¿sí? Se tienen que sentar y escribirlos en un papel, ¿sí? Porque yo lo único que estoy haciendo es trabajar matemáticamente estas expresiones, ¿sí? ¿Para qué? Para poder comprender qué pasa con la IS cuando cambia
la pendiente, ¿sí? Entonces, ¿la pendiente cuál va a ser? La pendiente va a estar dada por el segundo término de la última ecuación. Y si ustedes observan ahí, fíjense que el segundo término, ¿sí? Es igual a 1 sobre el multiplicador por B. Y todo eso multiplicado por el ingreso a la economía. ¿Sí? ¿Qué me da este concepto, este término 1 sobre el multiplicador del gasto por B? Me dice cuánto se modifica la tasa de interés si quiero aumentar en 1 peso el ingreso a la economía. ¿Sí? Es decir, nos da la pendiente de la IES. ¿Y qué es lo que observamos en ese término? En ese término observamos que cuando aumenta la propensión marginal a consumir, el multiplicador aumenta y por lo tanto la pendiente de la IS se hace más horizontal, más baja. ¿Qué otra cosa observamos? Que cuando aumenta la alícuota impositiva, el multiplicador del gasto disminuye, por lo tanto la pendiente de la IS se hace más grande, ¿sí? Más grande. Y cuando B aumenta, lo que se produce es también una caída de la pendiente, que ahora se las voy a mostrar. Acá está la explicación, ¿sí? Y lo que van a tener es esto. Fíjense, acá tienen 2 IS. La IS roja es una IS con pendiente más bien alta, por ejemplo, propensión marginal a consumir baja o alícuota impositiva alta, mientras que el azul es una IS con pendiente más baja, por lo tanto el multiplicador es más alto, el C es alto, o la alícuota impositiva es baja. Sí, ahí va. ¿Está? El palito es 1, ¿sí? Por ¿cómo es? El tipo de letra, en vez de poner el 1 como conocemos, pone como una I mayúscula, pero es el 1, ¿saben? Sí, es un 1. Tendría que cambiarle en todo caso ahora cuando le suba en el drive, le voy a cambiar a otra letra. Porque ayer que ponía 1 y me volvía a aparecer, y bueno, ya quería terminar de armarle más o menos esto para que les quede, pero se los cambio después, pero es 1, ¿sí? A ver, pero vamos a hacerle el cambio así. Después ustedes, claro, pero sí, total ya queda, vamos a cambiarle acá la letra. Ahora sí, me parece que quedó mejor. ¿Sí? Ahí está, después los otros los cambios, ¿sí? Bien. También ahora después les voy a agregar un corchete por acá para que les quede más clarito la expresión, ¿sí? ¿Estamos a esto? De vuelta, esto no es, lo primero que uno ve son un montón de letras, ¿sí? Y números, porque está el 1 también, pero lo importante es que ustedes comprendan qué es lo que intenta representar la IS y cuáles son los factores que van a afectar a la IS, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, dependiendo de, por ejemplo, la producción marginal a consumir o la alícuota impositiva o la sensibilidad de la inversión a la demanda, van a tener IS con menor pendiente, ¿sí? Como la azul, o IS con mayor pendiente como la roja, ¿sí? Y eso también, dependiendo de la pendiente, los ajustes en el mercado de bienes van a ser más pronunciados o menos pronunciados dependiendo del tipo de IS que tenemos. Por ejemplo, vamos a hacer para que puedan entender lo que les estoy tratando de explicar. Vamos a partir de esta situación, ¿sí? Justo nunca van a tener 2 IS en una economía, tienen una IS. Lo que pasa es que según el país van a tener una IS y de acuerdo a la pendiente que tienen van a tener que tomar decisiones, ¿sí? Entonces esto es solamente a mera explicación para que comprendan, ¿sí? Cuál es el ajuste en el mercado de bienes dependiendo de la pendiente que tenga la IS. Por ejemplo, si partimos de esta situación, tasa de interés 1 e ingreso de equilibrio 1 en el mercado, y decimos, bueno, ¿qué pasaría si aumenta la tasa de interés a tasa de interés 2? ¿Sí? ¿Cuál es el ajuste que se requiere en un mercado
donde la IS es roja y cuál es el ajuste que se requiere en un mercado donde la IS es azul. Si ustedes observan ahí, van a ver que cuanto más baja es la pendiente de la IS, el ajuste, perdón, vamos a empezar al revés. Si ustedes se fijan en el gráfico, ¿sí? Y lo que se deduce es que cuanto más alta es la pendiente de la IS, ¿sí? Menos ajustes del ingreso necesito en el mercado de bienes que cuando la pendiente es más plana. Fíjense que en un mercado de bienes donde la IS es roja, un aumento de la tasa de interés me pasa de I+1 a I+2. Mientras que en un mercado donde la IS es más plana, como el azul, el aumento de la tasa de interés me lleva a I+1 a I+3. ¿Entienden? Entonces, cuanto más baja es más baja es la pendiente de la IS, es como que hay mayor efecto multiplicador, diríamos. ¿Sí? Cualquier cambio en el mercado de bienes va a provocar grandes cambios en el ingreso de equilibrio. ¿Me entienden? Profe, Sí. esas dos rectas son, digamos, la misma pendiente, ¿no? Nada más que son IS distintas. ¿Podés decir más fuerte? Vos sabés que no te escucho. Profe, esas dos rectas son distintas IS, ¿verdad? Sí, sí, por eso antes de la explicación yo les expliqué que eran distintas IS. En un país no van a tener las dos IS juntas, sino que son dos IS de dos países distintos, de dos mercados de bienes, ¿sí? De dos países distintos, ¿entienden? Es a mera explicación, ¿sí? En todo caso le voy a agregar ahí el nombre de las rectas, por ejemplo, IS del país A la roja y IS del país B al azul, ¿entienden? ¿Ahora entendiste? Profe, Sí, profe, ahora entendí. Sí. cuando más plana es la pendiente, ¿qué pasaba con el efecto Cuanto- multiplicador? No, cuanto más plana es la ecuación, ¿sí? Los ajustes en el ingreso en el mercado de bienes tienen que ser más pronunciados cuando cambia la tasa de interés, ¿sí? Eso es lo que yo le quería decir. Mientras que cuanto más empinada es la recta, fíjense que los ajustes en el mercado de bienes son menores cuando cambia la tasa de interés. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Para que sea plana, ¿sí? Tiene que haber mucho efecto multiplicador. Una de las causas por las cuales la IS se hace plana es porque el multiplicador es alto. Cuanto más bajo el multiplicador, la IS se hace más vertical. ¿Sí? Acuérdense que la pendiente, fíjense que si vamos al gráfico anterior, a la slide anterior, fíjense que la pendiente depende de la propensión marginal a consumir, de la alícuota impositiva y de la sensibilidad de la inversión en la tasa de interés. Entonces, cuanto más alto sea el multiplicador, más horizontal va a ser la IS. Cuanto más sensible sea la inversión en la tasa de interés, más horizontal va a ser la pendiente. Más horizontal va a ser la IS. ¿Vamos? Y acá lo que te muestra este gráfico es cuál es el ajuste que se requiere en el mercado de bienes según sea la pendiente de la IS. Más plano, más ajuste. Menos plano, menos ajuste. Recuerden que los cambios en la tasa de interés impactan sobre el ingreso que se necesita para equilibrar el mercado de bienes. ¿Estamos? Profe, entonces, Sí. ¿de qué dependía la pendiente de la recta IS? ¿Cómo? Entonces, ¿de qué dependía la pendiente de la recta IS? Depende de la propensión marginal a consumir, de la alícuota impositiva y de la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. ¿Sí? Acá arriba, fíjense, la pendiente de la curva va a depender del multiplicador,
¿sí? ¿Y el multiplicador de qué depende? Depende de la propensión marginal a consumir y de la alícuota impositiva. Y de B, que es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. ¿Estamos? En este slide está justamente cuando la IS se hace más plana y cuando se hace más vertical. ¿Sí? ¿Estamos? Y acá, en la última ecuación, el segundo término es lo que les muestra la pendiente de la IS. Esta parte que está acá. Esa sería la pendiente. Entonces fíjense que si aumenta C, aumenta el multiplicador y disminuye la pendiente. Cuando aumenta B, disminuye la pendiente. Vamos a ponerla acá así para que entiendan que va. Bien, eso que está en círculo, en uno, o sea, está remarcado, es lo que es la pendiente. Y acá abajo están por qué pueden cambiar la pendiente. Y acá hay dos IS de dos mercados, dos IS de dos mercados de bienes de países distintos. ¿Sí? Acá le vamos a poner IS1. IS país 1, la roja, IS país 2. Bien, entonces el país 1 requiere un menor ajuste en el mercado de bienes cuando cambia la tasa de interés que el país 2. Bien. Sí, profe, se entiende. Bien ahí. Bueno, la curva es un conjunto de pares de puntos, ingreso y tasa de interés que satisfacen la condición de equilibrio en el mercado de bienes. ¿Sí? Esto es un poquito lo que vimos hoy. ¿Sí? Acá el consumo, acuérdense que depende del ingreso de equilibrio, la inversión depende del ingreso y la tasa de interés. En este caso vamos a trabajar solamente con que depende de la tasa de interés y el gasto sigue siendo autónomo. Bueno, ¿y cuándo se desplaza la IS? ¿Cuándo se desplaza la IS? La IS se va a desplazar, como vimos en la clase pasada, cuando cambien los componentes autónomos. Cambie el consumo autónomo, la inversión autónoma, o el gasto público, o las transferencias, o los impuestos. ¿Sí? Cualquier cambio de estos conceptos, de estos gastos, cambia el componente autónomo que lo llamamos A. ¿Sí? Y eso va a hacer de que la curva se traslade hacia arriba, hacia abajo. ¿Sí? Y si sucede eso, como la tasa de interés no se modificó, la IS se va a trasladar hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces vamos a suponer de que hay un aumento del componente autónomo, por ejemplo, del gasto público, una política fiscal expansiva. ¿Sí? Entonces, si hay un aumento del gasto, política fiscal expansiva, fíjense que la demanda agregada a la misma tasa de interés se traslada hacia arriba. Y ahí vamos a tener un nuevo punto de equilibrio. ¿Sí? Y una vez que tenemos un nuevo punto de equilibrio, podemos decir, bueno, si la tasa de interés no se modificó, sigue siendo I latina, ¿sí? I latina 1 le vamos a poner, ¿sí? Ahora, ante el aumento del gasto público, ¿sí? El mercado de bienes necesita aumentar el ingreso para equilibrar ese mercado. Entonces vamos a tener que una nueva IS, ¿sí? Porque para cada tasa de interés hay mayor gasto público, ¿sí? Y por lo tanto se requiere mayor nivel de ingreso que equilibre la economía. Entonces la IS se va a trasladar hacia la derecha. Política fiscal expansiva traslada la IS hacia la derecha. Política fiscal contractiva traslada la IS hacia la izquierda. ¿Sí? Aumento del consumo autónomo, o aumento de la inversión autónoma, o aumento de las transferencias, o caída de los impuestos fijos, trasladan la IS hacia la derecha. Lo contrario va a trasladar la IS hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. ¿Sí? Aumento de los componentes autónomos, sea cual sea la causa, traslado de la IS hacia la derecha. Caída de los componentes autónomos, sea cual sea la causa, la IS se traslada hacia el origen. ¿Estamos? Sí, profe.
Perfecto. Bueno. Entonces, importante de la IS. Punto 1, ¿qué significa? ¿Qué nos muestra la IS? No, la IS nos muestra todos los pares ordenados, tasa de interés e ingreso que equilibran el mercado de bienes. ¿Cómo puedo deducir la IS? Bueno, a través de las ecuaciones, como vimos, o gráficamente, como lo hicimos hoy. ¿Sí? Lo que voy a hacer es preguntarme qué pasa en el mercado de bienes cuando cambia la tasa de interés. Eso me va a permitir deducir cuál es la IS. ¿Sí? Después lo que tengo que tener presente es cuáles son los factores que afectan la pendiente. ¿Sí? Y los factores que afectan a la pendiente son el multiplicador y la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. ¿Sí? Cualquier cambio que afecte al multiplicador va a modificar la pendiente de la IS. Cualquier cambio del B va a modificar la pendiente. ¿Sí? Y ahí vimos qué pasa según la pendiente, cuál es el ajuste que tiene que hacer el mercado de bienes para lograr el equilibrio. ¿Sí? Y también lo que vimos recién es cuáles son las causas por las cuales se trasladan la IS. Una cosa es moverme a lo largo de la curva IS, que es cuando cambia la tasa de interés. Otra es que cambie la pendiente, ¿sí? Por causa del multiplicador o la sensibilidad de inversión a la tasa de interés, o que se traslade la IS a causa de alguna política fiscal, ¿sí? Política fiscal o política de consumo de las familias o de las empresas, ¿sí? Entonces, esto es lo que vimos y es lo que tienen que manejar ustedes, ¿sí? Si nosotros nos ubicamos por arriba o por debajo de la IS, vamos a estar en combinaciones de tasa de interés e ingreso que no equilibran el mercado de bienes, ¿sí? Es decir, que no es una situación estable, sino que el mercado de bienes se va a ajustar hacia la IS. ¿Bien? ¿Alguna pregunta de la IS? ¿Quedó claro cómo deducirla y qué significa? ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, Sí. le puedo hacer una pregunta, pero no es respecto a lo de sobre la curva IS. Es respecto Decime. sobre el mercado de bonos. Decime. Había una diapositiva que decía qué significaba BS y BD. ¿Me podría decir? Porque no lo tengo. A ver. Espera que me ubique. Discúlpame que tengo que ubicarme en qué filmina y en cuál de los Power. Espera un segundo. Fue el mercado de bienes. ¿Lo dimos la clase pasada? Sí, fue la clase pasada. Una de las últimas. Déjame que busque. Era el mercado de bonos, ¿no? Sí, creo que sí. Vale. Sí, esa. Equilibrio del mercado de dinero, BS, bonos. BS y BD BS es bonos ofrecidos versus bonos demandados. ¿Sí? Cuando esa filmina que te dice si hay exceso de demanda en el mercado, de demanda de dinero en el mercado de dinero, va a haber exceso de oferta en el mercado de bonos. Recuerden que tienen un comportamiento simétrico, ¿sí? Lo que pasa en el mercado de dinero va a pasar en el mercado de bonos en el sentido contrario. ¿Estamos? Dale, profe, gracias. ¿Está claro? Ahí estamos. Bueno. Quedó claro, la filmina está en la 60 de la que compartimos. ¿Sí? Pero es eso. ¿Sí? Sería un bono supply, ¿sí? ¿Cómo es? En inglés, oferta, y demand, la D de demanda, ¿sí? También en inglés. ¿Estamos? Bien, perfecto. ¿Y algo más sobre algo extra que quieran preguntar o de IS? Bueno, entonces,
Después igual, si tienen alguna consulta me la van haciendo en el trayecto, ¿sí? De lo que queda del desarrollo, no hay problema. Pero, entonces, ya lo que hicimos fue deducir la IS que nos muestra el comportamiento del mercado de bienes, ¿sí? Los distintos equilibrios que se van a observar cuando cambia la tasa de interés. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar el mercado de dinero, ¿sí? El mercado de dinero. Es decir, vamos a calcular lo que se llama la curva LM, ¿sí? Bueno, supuestos importantes, relación entre el mercado monetario y el mercado de bonos, la condición de equilibrio del mercado monetario garantiza el equilibrio del mercado de bonos, bueno, Colorado de la ley de Walras. La oferta de dinero es una variable exógena, eso ya lo vimos, que depende exclusivamente de las decisiones del Banco Central. De vuelta vamos a lo que siempre les digo desde el principio de clase, estamos modelizando, ¿sí? Es una simplificación de la realidad. Es decir, la oferta monetaria en la realidad no es exógena y el Banco Central toma decisiones de acuerdo a varias variables, ¿sí? Pero en este modelo vamos a suponer que es exógena y las decisiones tienen que ver con cuánto requieren de la liquidez que quieren que haya en el mercado o no, o cuál es el cambio que quieren que se produzca en la tasa de interés, ¿sí? A través de la política monetaria. ¿Sí? Y acá también vamos a suponer que los precios están exógenamente determinados. Esto tiene que ver con un análisis cortoplacista, suponer de que los precios no se modifican, ¿sí? Entonces, ¿qué vimos cuando vimos mercado de dinero? Vimos cuál era la demanda de dinero. ¿Se acuerdan cuál era la demanda de dinero? ¿Cuáles son las causas, según Keynes, por las cuales se demanda dinero? Transacción, precaución y especulación. Perfecto. Entonces, esta ecuación que está acá, que es la demanda de dinero, incluye dentro de su formulación estas tres causas por las cuales se demandan dinero, ¿sí? El primer término, K por I, es justamente representan los motivos transacción y precaución. Y esos dos motivos estaban relacionados con el nivel de ingreso. ¿Y qué dice? Que cuando aumenta el ingreso, los individuos quieren demandar más dinero, más saldos reales para poder realizar sus transacciones, ya sea transacciones diarias, planificadas, o tener las transacciones no planificadas o los gastos que uno realiza sin haber planificado, ¿sí? Que sería el motivo precaución. Y después tienen menos H por I, ¿sí? Donde sería la demanda especulativa, ¿sí? Donde nosotros sabemos que cuando aumenta la tasa de interés, los individuos, en vez de demandar saldos reales, prefieren demandar bonos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los bonos les rindan más rendimientos. Y a su vez sabemos que cuando aumenta la tasa de interés, el precio del bono baja. Entonces, como se abarata el bono, prefieren comprar bonos baratos con rendimientos altos. Y eso lleva a que haya una disminución de la demanda de saldos reales. ¿Sí? Esto lo vimos ya, lo trabajaron con Seba y lo trabajaron conmigo, ¿sí? Es un recordatorio. Y bueno, tanto K como H son parámetros que muestran la sensibilidad de la demanda de saldos reales, de dinero, a los cambios del ingreso y la tasa de interés respectivamente, ¿sí? K y H. Bien, y son mayores a 0. Bueno, ahí está lo que yo les decía. Entonces, ¿qué también vimos cuando vimos demanda? Nosotros para poder estudiar el mercado de dinero, lo que hicimos es decir, bueno, ¿yo qué voy a analizar? Yo quiero analizar cuál es la tasa que equilibra el mercado de dinero, ¿sí? Y dependiendo de la cantidad de dinero, ¿sí? Que se ofrece y la cantidad de dinero que se demanda, voy a encontrar el equilibrio, ¿sí? ¿Y qué hicimos? Nosotros sabemos que la demanda de saldos reales no depende solamente de la tasa de interés, depende también del ingreso. Y lo que hicimos fue aplicar la propiedad ceteris paribus, que aplicamos todo el tiempo en economía, y de esa manera poder analizar la relación que existe entre los saldos reales, la demanda de saldos reales, y la tasa de interés. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que para un determinado nivel de ingreso vamos a tener una demanda de saldos reales. Ahora, cuando cambiaba el nivel de ingreso, ¿qué pasaba con la demanda de saldos reales? ¿Se desplazaba? Por supuesto, exactamente, se desplazaba, ¿sí? Si había un aumento del ingreso de la economía, los individuos, por motivos transacción y precaución, querían demandar mayor cantidad de dinero a los mismos niveles de tasa de interés. No les importaba demandar más dinero a la misma tasa de interés, porque tenían más ingresos y querían realizar más transacciones. Mientras que cuando caía el ingreso de la economía, lo que hacían los individuos era demandar menos saldos reales, por lo tanto la
demanda de saldos reales se trasladaba hacia el origen, ¿sí? Entonces, vamos a tener distintos puntos de equilibrio en el mercado de dinero según sea el nivel de ingreso de la economía, ¿sí? Y por el otro lado, vimos la oferta de dinero, ¿sí? Donde nosotros lo que hacemos es dividirlas por P para indicar justamente oferta de saldos reales. Como estamos en el mercado de bienes, mercado de bienes, o sea, mercado real de la economía, lo que hacemos es transformar todos los valores monetarios a valores reales, ¿sí? Bien. ¿Y cómo deducimos la LM? La LM la vamos a deducir de dos maneras. Una va a ser a través de una ecuación, como hicimos con la IS, y después otra gráfica. Vamos a empezar por la ecuación. ¿Qué me da la LM? La LM nos va a mostrar el equilibrio en el mercado de dinero. ¿Y cómo yo encuentro el equilibrio en el mercado de dinero? Igualando la oferta de dinero, que es oferta monetaria dividido precios, como dice en la filmina, y como hemos visto en clases anteriores, y lo igualo a la demanda de saldos reales que la vimos ahí arriba, que es igual a K por ingreso menos H por tasa de interés. Una vez que tengo eso, lo que hago es despejar tasa de interés. Y ahí obtengo lo que es la LM. La LM es un poco más simple en cuanto a la expresión matemática, ¿sí? Pero la interpretación es similar a la que vimos en IS, pero nada más aplicada al mercado de dinero. ¿Qué me muestra la IS? Me muestra las distintas tasas de interés que equilibran el mercado de dinero a distintos niveles de ingreso de la economía, ¿sí? Entonces acá las dos variables de interés vuelven a ser tasa de interés e ingreso de la economía. ¿Qué es lo que yo voy a graficar? Voy a graficar la LM en un eje cartesiano donde en el eje de las ordenadas va la tasa de interés y en el eje de las abscisas va el ingreso, ¿sí? Porque lo que queremos hacer, lo mismo que hicimos anteriormente, queremos interponer la LM con la IS, o sea que tienen que tener los mismos ejes cartesianos. Bueno, ¿y cuál es la pendiente de la LM? La pendiente de la LM va a ser igual a K sobre H. A ver si lo tengo escrito o no. Esperen que se lo voy a escribir, así ya va quedando acá. Lo tengo escrito después, pero bueno, no importa, lo vamos a escribir acá. Cualquier cosa que quieran consultar, me van preguntando, ¿sí? Profe, yo tengo otra consulta. Dale. K y H son mayores a 0, pero ¿no serían menores a 1 también, como la propensión marginal a consumir, o no es así? No, no necesariamente, pero generalmente todos esos... no necesariamente, porque es la sensibilidad. No necesariamente. En este caso no. Porque conceptualmente es un coeficiente nomás. ¿Sí? Esto es un coeficiente que cuanto más alto nos indica mayor sensibilidad. Y cuanto más bajo, menor sensibilidad. ¿Sí? En valor absoluto. ¿Está claro? Distinto a otros coeficientes que hemos visto que sí están entre 0 y 1. En este caso no necesariamente están entre 0 y 1, puede ser mayor a 1. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. Bueno, ahí les marqué cuál es la pendiente. Fíjense que cuanto más sensible es la demanda de saldos reales a los cambios del ingreso, mayor pendiente va a tener la LM, ¿sí? Y cuando más alto sea la sensibilidad de la demanda de saldos reales a la tasa de interés, menor va a ser la pendiente, ¿sí? Acuérdense que el H nos muestra la sensibilidad de la demanda de saldos reales a la tasa de interés y nos va a estar mostrando el comportamiento de la demanda especulativa, ¿sí? ¿Estamos? Y fíjense que en la LM la pendiente es positiva, ¿sí? Es decir, que cuando aumenta el ingreso de la economía, el mercado de bienes requiere aumentar la tasa de interés para equilibrarse, ¿sí? Entonces acá tenemos, a este no le puse animación, o me olvidé una parte en realidad, al revés. Bueno, fíjense acá, vamos a empezar de la derecha hacia la izquierda, ¿sí? De la derecha hacia la izquierda. Vamos a empezar con tasa de interés 1, ¿sí? Que es la tasa de interés que equilibra el mercado de dinero
cuando se cruza la demanda de saldos reales con la oferta de dinero, la oferta de saldos reales, que es en EQ1. ¿Me siguen? Sí. Bueno, ese es mi punto de partida, ¿sí? Es decir, yo sé que para el ingreso 1, fíjense la ecuación de demanda de saldos reales, fíjense la ecuación de saldos reales dice L1 es igual a K por I1 menos H por tasa de interés. ¿Lo ven? Bueno, yo sé que para ese nivel de ingreso, I sub 1, el mercado de dinero necesita una tasa de interés 1 para equilibrarse. Ese es mi punto de partida de la LM. Y después yo me pregunto, ¿qué pasa en el mercado de dinero cuando aumenta el ingreso a I sub 2? ¿Sí? Entonces ustedes saben que cuando la economía tiene más ingreso, ¿qué hacen los agentes económicos? ¿Demandan más saldos reales o menos saldos reales? Más saldos reales. Y eso queda representado en la demanda de saldos reales que se traslada hacia arriba, ¿lo ven? ¿Sí? Fíjense que la demanda de saldos reales se traslada hacia arriba y el mercado de dinero va a requerir una tasa de interés mayor para equilibrarse, que es la tasa de interés 2. Entonces, para un nivel de ingreso mayor, I sub 2, se requiere una tasa de interés 2 para equilibrar el mercado de bienes. Entonces, en el gráfico de la izquierda marcamos la relación tasa de interés e ingreso y tengo mi segundo punto que equilibra el mercado de dinero, ¿sí? Y uno con una línea y ahí tengo lo que se llama la LM. ¿Ven? Fíjense que tiene pendiente positiva. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Entienden cómo se dedujo? Yo, en este caso, ustedes pueden, en realidad, lo puse, está a la derecha, pero puede estar a la izquierda, pero fíjense cómo se deduce, o sea, horizontalmente, a diferencia de la IS que lo hicimos verticalmente. ¿Por qué? Porque en este caso lo que nos interesa es la tasa de interés, por eso ponemos así los gráficos. Y en el otro lo que nos interesa es el ingreso de la economía, ¿sí? Bien. Bueno, y acá está la explicación. Si aumenta I, de I1 a I2, la demanda de saldos reales, L se desplaza hacia arriba, aumentando la demanda por motivo de transacción. En LM se ven en la función LM se ven los puntos de equilibrio que están marcados, ¿sí? Está bien explícito, les voy a poner animación como para que después lo repitan, ¿sí? Y acá, la pendiente dependerá de la sensibilidad de la demanda, la tasa de interés y el ingreso, que ya lo vimos también. La pendiente, ¿sí? La deducción de la LM ya la vimos, ¿sí? Es lo mismo. Si la sensibilidad de la demanda de dinero a los cambios de I aumenta, K, la pendiente aumenta, que es lo que ya vimos también. Si la sensibilidad de la demanda de dinero a los cambios de la tasa de interés aumenta, H, la pendiente disminuye, ¿sí? Y ahí van a tener, disculpen, ahí no estuvo tan prolijo el gráfico, pero fíjense, acá tenemos dos LM de 2, que quede un poquito más. ¿Sí? LM, país 1, ¿sí? Porque acuérdense también acá que tienen un mercado de bienes, un mercado de dinero, ¿sí? No tienen varios mercados de dinero. ¿Está? Entonces, acá tenemos dos países, ¿sí? Empezamos con una tasa de interés 1, ¿sí? Y tienen el mismo nivel de ingreso, o sea, perdón, al revés, tienen un nivel de ingreso I sub 1, y los mercados de dinero de ambos países necesitan una tasa de interés 1 para equilibrarse, ¿sí? La pregunta que me hago es, espera un minuto que no sé, acá. La pregunta que me hago es, ¿qué pasa si aumenta la tasa de interés? ¿Sí? Bueno, si aumenta la tasa de interés, vamos a tener que los cambios en el ingreso que se produjeron en cada uno de los mercados de dinero son distintos. Fíjense que para un país como uno, que tiene la pendiente más grande, ¿sí? Un pequeño cambio del ingreso provoca un cambio
Tendría que haber hecho, ahora estoy pensando, para poder analizarlo, tendría que haberlo hecho al revés, ¿sí? Pero vamos a corregir esto si queda bien interpretado, ¿sí? Esperen un segundo. Vamos a hacer lo siguiente. Porque si no, no les va a servir. La idea es que les sirva. Al revés, vamos a hacer esto. Porque en el mercado de dinero, chicos, lo que yo me pregunto es, ¿qué pasa en el mercado de dinero si cambia el ingreso? Eso es lo que yo me pregunto, ¿sí? Entonces, acá ahora sí va a quedar representado lo que quiero explicarles. Sí, un minutito, ya estoy con... Ahora sí. Se me fue un poco de gráfico, pero lo vamos a resolver. Esperen un segundo. Ya estamos. Profe, ¿podría repetir por qué cambia la pendiente? Ahí ya les explico. Son dos países distintos, ¿sí? Y las causas por las cuales cambia la pendiente de la M son la sensibilidad de la demanda a, ya sea el ingreso o a la... Ahí está. Ya sea el ingreso o a la tasa de interés. Ahora sí me gusta más. Esperen, vamos a hacer... Ya te explico, ¿sí? Aguantamos un minutito. Vamos a hacer esto. Listo. Ahora sí. Fíjense acá, volvemos, la pregunta de la compañera es, ¿por qué puede cambiar la pendiente? Y fíjense de acá, de esta... Vamos acá, a este. Primero, acá tenemos la última ecuación, las últimas dos son la ecuación de la LM. ¿Sí? Y la pendiente es la que está en circulito. No sé quién me preguntó. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo cambia la pendiente de la LM? Cuando cambia acá, que es la sensibilidad de la demanda de saldos reales al ingreso, o cuando cambia H, que es la sensibilidad de la demanda de saldos reales a la tasa de interés. ¿Estamos? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, y ahí, a ver, acá está explicado de vuelta, si la sensibilidad de la demanda de dinero a los cambios de día aumenta, es decir, cada vez es alto o grande, o va aumentando, la pendiente va a ir aumentando, ¿sí? Se va a ir haciendo más vertical. Si la sensibilidad de la demanda a los cambios de la tasa de interés aumenta, H, la pendiente es más chiquitita, se va haciendo más horizontal, ¿sí? Y acá está lo que yo les quería explicar, ¿sí? Y estos son dos LM de dos países distintos. ¿Sí? Estoy estudiando el mercado de dinero en dos países distintos. ¿Sí? Por eso pueden tener la misma pendiente o distintas pendientes. En este caso es hipotético, tienen dos pendientes distintas. ¿Para qué les hago esto? Para poder entender cuáles son los ajustes en el mercado de dinero según sea la LM que tienen. ¿Sí? Y lo que tienen que preguntarse es, bueno, ¿qué pasa si en ambos países el ingreso de la economía pasa de I1 a I2? ¿Qué pasa en el mercado de dinero en esos países? Bueno, lo que vemos es que en el país 2, fíjense, que el ajuste es hasta tasa de interés 2. El ajuste es pequeño. ¿Sí? Cuando la LM es horizontal, un pequeño cambio en el ingreso provoca pequeños cambios en la tasa que equilibra el mercado de dinero. Mientras que fíjense que en el país 1, ¿qué pasó con el ajuste de la tasa de interés cuando cambió el ingreso? Fíjense que fue mucho más profundo el cambio en la tasa de interés, ¿sí? En el país 1 que en el país 2. Y eso tiene que ver con la sensibilidad que tenga la demanda de saldos reales al ingreso y a la tasa de interés. ¿Estamos? ¿Cuándo se da el país 1? Cuando K es alto o H es bajo. ¿Cuándo se da el país 2? Cuando K es bajo o H es alto. ¿Estamos? Después yo les voy a escribir acá la pregunta que se tienen que hacer para poder comprender, ¿sí? Dale, cogeme, hijo de puta, dale. El ajuste. Y decime, ay, pegame.
Vamos a silenciar a todos. Ahí estamos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Posiblemente no van a encontrar en los libros tanta deducción e interpretación de las pendientes. Por eso yo prefería dárselas como para que puedan comprender, ¿sí? Ahora nosotros vamos a analizar el equilibrio conjunto. ¿Estamos? Ahora lo que estamos viendo es qué pasa cómo funciona. Bueno, esto es repaso, y cuándo se da el desplazamiento de la LM, cuando hay alguna política monetaria. ¿Sí? Como fíjense acá, a la derecha hay una política monetaria expansiva, aumento de la cantidad de dinero en circulación, ¿sí? Por alguna política monetaria, compra de bonos, por ejemplo, compra de divisas, redescuentos, y lo que vamos a tener que la LM se traslada. Si cambia a otra cosa distinta al ingreso, lo que se va a provocar es un traslado de la LM. Y el LM en realidad en estos modelos simples solo se modifican cuando hay políticas monetarias, ¿sí? Cuando hay políticas monetarias expansivas, la LM se traslada hacia la derecha. Cuando hay políticas monetarias contractivas, la LM se traslada hacia la izquierda. ¿Sí? Si aumenta la oferta monetaria, la tasa de interés que equilibra el mercado de dinero disminuye. Dada el nivel de ingreso, la LM se desplaza hacia la derecha, hacia abajo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, acá está todo lo que les acabo de explicar escrito. ¿Alguna pregunta? Continuamos si no. Bueno. Lo importante del modelo es comprender qué es la IS, que son todos los pares ordenados tasa de interés e ingreso que equilibra el mercado de bienes. Comprender qué es la LM, que son todos los pares ordenados entre tasa de interés e ingreso que equilibra el mercado de dinero. Y después comprender cuáles son las causas por las cuales se modifica la LM y la IS. Es decir, la IS va a estar modificada cuando hay política fiscal y la LM cuando hay política monetaria. ¿Sí? Una vez que yo comprendo eso y cómo deducirlas, voy a enfocarme en el equilibrio. ¿Sí? ¿Y dónde se da el equilibrio? Donde interceptan la IS con la LM. ¿Sí? ¿Qué me da esa intersección? Me da la tasa de interés y el ingreso que equilibra a ambos mercados, tanto el mercado de bienes como el mercado monetario. ¿Sí? Y esto va a ser nuestro punto de partida, para los próximos análisis. ¿Estamos? Bien, ¿cuáles son las políticas que vamos a analizar? La política fiscal y la monetaria, ¿sí? La política fiscal son los cambios del gasto público, las transferencias y los impuestos, y la política monetaria tiene que ver con las decisiones del Banco Central con respecto a compra y venta de bonos, operación de mercado abierto, compra y venta de divisas. El encaje, acuérdense que el encaje es el porcentaje de los depósitos que tienen que mantener los bancos comerciales, y eso lo que hace el Banco Central es regular la creación secundaria de dinero, ¿sí? Y la tasa de los redescuentos, que tiene que ver con los redescuentos que pueden acceder los bancos comerciales, ¿sí? La política fiscal afecta a la IS, la política monetaria afecta a la LM, ¿sí? Algunas preguntas que vamos a ir viendo: en qué consiste una política monetaria efectiva, cómo es el mecanismo de transmisión de los efectos, en qué consiste la política fiscal expansiva o contractiva, cuál es el mecanismo de transmisión de los efectos, ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias y los peligros de la política fiscal expansiva, para qué podrían utilizarse ambas políticas simultáneamente, etc. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo vamos a ir contestando esas preguntas? Bueno, vamos a aplicar este método, que tiene 3 pasos, ¿sí? El paso 1 es preguntarse cómo afecta el cambio a las relaciones de equilibrio de mercado de bienes y de dinero, ¿sí? Es decir,
Si se produce una política fiscal expansiva, lo primero que me pregunto es ¿a quién afecta? ¿Al mercado de bienes o al mercado de dinero? ¿Y cómo lo afecta? ¿Sí? ¿Está? El paso 2 es identificar los efectos que producen estos desplazamientos en el equilibrio, es decir, cuáles son las modificaciones en la tasa de interés y en el ingreso. Y después es describir cuál es el proceso, o sea, cómo se llega al nuevo equilibrio. ¿Sí? Bien. Bueno, acá hay una síntesis que es un poco más de lo que vimos. Cuando se da una política monetaria expansiva, la LM se traslada hacia la derecha. Cuando hay una política monetaria contractiva, la LM se traslada hacia la izquierda. Cuando hay una política fiscal expansiva, la IS se traslada hacia la derecha. Hay que analizar qué pasa con los déficits, y hay algo que vamos a ver que se llama el efecto expulsión. ¿Sí? Y después, cuando hay política fiscal contractiva, la IS se traslada hacia la izquierda. Bien. Efecto expulsión. Bien, esperen un segundo. Políticas combinadas. Bien, vamos a hacer vamos a analizar las políticas, ¿sí? Vamos a utilizar este gráfico como punto de partida y lo vamos a hacer en tiempo real para poder comprender. ¿Cuándo se puede dar una política monetaria expansiva? Por la Por ejemplo, compra de bonos o divisas, por ejemplo. bien. ¿Sí? Alguna de las decisiones que puede tomar el Banco Central es esto: compra de bonos, compra de divisas, redescuento, reducción del encaje mínimo legal. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ¿eso qué va a generar? Lo que vamos a tener es que aumenta la oferta de dinero. ¿Sí? Aumenta la oferta de dinero. Y si aumenta la oferta de dinero, ¿qué pasa con la tasa de interés que equilibra el mercado? ¿Sí? Aumenta. ¿Esto qué nos va a llevar? Nos va a llevar a que la LM se traslade hacia ¿dónde? ¿Sí? El hecho de que haya un aumento de la oferta monetaria nos va a significar que para cada nivel de ingreso la tasa de interés que equilibra el mercado de dinero es más baja. ¿Sí? Eso lo voy a representar con una LM que se traslada hacia la derecha. ¿Sí? Hacia la derecha. ¿Sí? Voy a pasar de una LM1 a una LM2. ¿Vamos? Entonces, si se produce eso, ¿qué vamos a tener con el equilibrio? Vamos a tener que el nuevo equilibrio ¿sí? El nuevo equilibrio, la nueva combinación entre tasa de interés e ingreso en este mercado es un menor nivel de tasa de interés que equilibra ambos mercados y un mayor nivel de ingreso que equilibra ambos mercados. O sea, vamos a tener un nuevo equilibrio. El equilibrio 1 es el punto de partida y el equilibrio 2 es hacia dónde va la economía. Entonces vamos a tener, para que equilibren ambos mercados, vamos a tener menor tasa de interés y mayor nivel de ingreso. Bien. ¿Cómo paso de un lado a otro? Bueno, lo que vamos a tener es que, como en el mercado de dinero hay más nivel de, más dinero en circulación, la tasa de interés disminuye. La tasa que equilibra ese mercado. Y a medida que va disminuyendo, ¿qué pasa con la inversión? A medida que baja la tasa de interés en el mercado de dinero, ¿qué va a pasar con la inversión? Va a aumentar. Bien, y a medida que aumenta la tasa, a medida que aumenta la inversión, nos vamos a trasladar sobre la IS del punto EQ1 a EQ2.
¿sí? El hecho de que baje la tasa de interés que equilibra el mercado de dinero nos lleva a aumentar la inversión, aumentar la demanda y aumentar el ingreso que equilibra el mercado. Bien, no entendí qué quisiste aportar ahí. ¿Podrías explicarte, explayarte un poquito más en el chat? Ah, gracias, ya entendí. Sí, disminuye quise poner. Y puse aumenta. Gracias. ¿Estamos? Esto es cuando se da una política monetaria expansiva. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si hay una política monetaria contractiva? Vamos a hacer lo contrario. ¿Cuándo se da una política monetaria contractiva? Es decir, saca dinero en circulación, cuando vende bonos, cuando vende divisas, cuando aumenta la tasa de redescuento, ¿sí? O reduce la, vamos a poner mejor, reducción de los redescuentos, ¿sí? Aumento del encaje mínimo ilegal. ¿Sí? ¿Esto qué va a llevar? Esto va a llevar a una contracción de la oferta de dinero, la tasa de interés que equilibra el mercado, ahí sí, va a aumentar. La LM se va a trasladar hacia la izquierda. Y vamos a tener lo contrario. Vamos a hacer el cambio acá. Espera un minuto. Vamos a para atrás porque en vez de copiar el... Ahora sí. Vamos a volver ahí. Esperen, vamos a volver a hacerlo acá porque para que les quede ya. Si no, les voy a... Contractiva. ¿Sí? Vamos de vuelta. Venta de bonos. Venta de divisas. Reducción de redescuentos, aumento de encaje. ¿Sí? Esta política contractiva lo que va a hacer es reducir la oferta de dinero, la tasa de interés que equilibra el mercado de dinero va a aumentar, ¿sí? La LM se va a trasladar hacia la izquierda. Ahí ahora sí. Bien, y va a pasar de L1 a L2. Entonces yo acá les voy a hacer el cambio para que sea... Lo que va a pasar es esto que estoy graficando en el Power. Bien. Bien, vamos a pasar a tener mayor tasa de interés que equilibran los mercados y menor mi nivel de ingreso. Acá lo que va a pasar es, a medida que va aumentando la tasa de interés, la inversión de la economía va disminuyendo, eso lleva a una menor demanda agregada y menor nivel de ingreso que equilibra el mercado de bienes. ¿Sí? Nos vamos trasladando hacia el nuevo punto de equilibrio. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Veamos ahora una política fiscal expansiva. Bueno, política fiscal expansiva. ¿Quién me explica política fiscal expansiva? ¿Cuándo se aplica una política fiscal expansiva? ¿Qué medidas lleva adelante el gobierno para aplicar política fiscal expansiva? Puede ser una reducción de los impuestos fijos o de la tasa impositiva sobre la renta. Sí, perfecto. Entonces, una política fiscal expansiva puede ser aumento de los impuestos, ya sea fijos o proporcionales, reducción de los gastos, del gasto público, o reducción de las transferencias, ¿sí? Esas son políticas fiscales
¿Qué dije? ¿Expansiva o contractiva? Disculpen. Expansiva. Ah, perdón. Entonces vamos a vuelta. Expansiva. Perdón. Entonces reducción de los impuestos, aumento del gasto, de los gastos y aumento de las transferencias. Ahí está. Ahora sí. Ahí está acorde a lo que dijeron ustedes. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando hay una política fiscal expansiva, ¿sí? Lo que se produce es un aumento de la demanda agregada. ¿Sí? Si aumenta la demanda agregada, a la tasa de interés de la economía se requiere un mayor nivel de ingreso de equilibrio en el mercado de bienes. ¿Sí? Entonces vamos a tener que la IS se traslada hacia la derecha. ¿Estamos? Entonces vamos a pasar de una IS1 a una IS2. Ah, puede ser, ¿vieron? Hice macana, estoy haciendo macana de atolondrada. Gracias por la... Menos mal. Entonces, esperen un segundo. Monetaria, che. Gracias, porque entonces... Ahí estamos. Ahora está corregido. Ahí estamos bien. A ver, ubíquenme porque ya estoy mezclándolos. Ahora sí, estamos acá, política fiscal expansiva. ¿Estamos? ¿Seguimos acá? Bien. Entonces ahora sí, estamos en política fiscal expansiva. Reducción de los impuestos, aumento del gasto, aumento de las transferencias. Esto lleva a un aumento de la demanda agregada. Entonces en el mercado de bienes vamos a tener un mayor nivel de ingreso de equilibrio dada la tasa de interés. ¿Sí? Entonces vamos a tener que ahora la IS se traslada hacia la derecha. ¿Sí? Vamos a tener una mayor IS. ¿Y qué pasa con el equilibrio? Bueno, ¿qué pasa cuando la economía tiene mayor nivel de ingreso? ¿Qué pasa en el mercado de dinero? Cuando la economía tiene mayor nivel de ingreso. ¿Qué pasa en el mercado de dinero cuando la economía tiene mayor nivel de ingreso? Aumenta la tasa de interés. ¿Y por qué aumenta la tasa de interés? Repito, una política fiscal expansiva, como es reducción de impuestos, aumento del gasto público, aumento de las transferencias, implican mayor demanda agregada, mayor nivel de ingreso que equilibra el mercado de bienes. Si aumenta el ingreso de la economía, ¿qué pasa en el mercado de dinero? La curva de la demanda de dinero se desplaza para la derecha. Bien, y eso lleva a que aumente la tasa de interés. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, a medida que vamos teniendo mayor nivel de ingreso, la demanda de saldos reales aumenta y el mercado de dinero necesita ajustar la tasa de interés hacia arriba para equilibrarse. Entonces vamos a pasar del equilibrio E1 al equilibrio E2 con mayor tasa de interés y mayor nivel de ingreso de la economía. ¿Estamos? Esto es política fiscal expansiva. Veamos política fiscal contractiva. Vamos a tratar de no... Acá meter la pata. Contractiva. ¿Cuándo se da la política contractiva? Bueno, cuando aumentan los impuestos, cuando se reducen los gastos públicos, el gasto público, ¿sí? O se reducen las transferencias. ¿Estamos?
Entonces acá lo que va a pasar va a ser lo contrario. ¿Sí? Cuando se produce una política fiscal contractiva, vamos a tener que la demanda disminuye. Al disminuir la demanda, vamos a tener que el mercado de bienes requiere menor nivel de ingreso para equilibrarse. Entonces, la IS se va a trasladar hacia el origen, o sea, hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, una política fiscal contractiva reduce la demanda agregada, va a haber un menor nivel de ingreso que equilibra el mercado de bienes, y la IS se traslada hacia la izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar con menor ingreso? ¿Qué pasa en el mercado de dinero cuando hay menor ingreso? Disminuye la tasa de interés. Disminuye la tasa de interés. ¿Y por qué disminuye la tasa de interés? Porque al ver menos ingresos, se demandan menos saldos reales, y entonces en el mercado de dinero se requiere menor tasa de interés para equilibrarse. Entonces vamos a pasar del equilibrio 1 al equilibrio 2. Menor tasa de interés y menor nivel de ingreso. ¿Estamos? Fue complicado los gráficos, pero lo logramos. Están bien. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Y ya les quedó graficadas las distintas políticas. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden hacérmelas. Profe, con esto terminaríamos ISLM. Quedan algunas cositas de ISLM. Bueno, acá está la síntesis de lo que acabamos de ver, ¿sí? Expansiva, política monetaria, LM se traslada, ¿sí? De L1 a LM2, política fiscal expansiva, ¿sí? Vamos a tener que la IS se traslada hacia la derecha. Política monetaria contractiva, LM se traslada hacia la izquierda. Política fiscal contractiva, IS se traslada hacia el origen, ¿sí? Acá está el resumen de lo que acabamos de graficar. ¿Estamos? Bien, y queda algo que sí me interesa que veamos, que es lo que se llama el efecto expulsión o crowding out, ¿sí? ¿Qué es el efecto expulsión? El efecto expulsión se produce en este modelo, queda expresado, ¿sí? Y es cuando hay política fiscal expansiva, ¿sí? Cuando aumenta el gasto público, ¿sí? Aumenta el gasto público, eso lleva a que haya un aumento del ingreso en el mercado de bienes, y el aumento del ingreso en la economía lleva, acuérdense, a un aumento de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque al aumentar el ingreso, aumenta la demanda de saldos reales. Al aumentar la demanda de saldos reales, el mercado de dinero requiere una tasa de interés mayor para equilibrarse, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando aumenta la tasa de interés? ¿Sí? Y esa tasa de interés se produce, ¿por qué? Porque se financia el gasto público con déficit fiscal, ¿sí? O deuda pública. Entonces, cuando aumenta la tasa de interés, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que la inversión de las empresas se reducen, ¿sí? Se reducen. ¿Por qué? Porque sabemos de que hay una relación inversa entre la inversión y la tasa de interés, ¿sí? Entonces, sí, por la razón por la cual el gasto público aumenta, ¿sí? Al aumentar el gasto público tenemos que la economía va a tener mayor ingreso. Al haber mayor ingreso, vamos a tener mayor demanda de saldos reales, y eso lleva a un aumento de la tasa de interés. Vamos a verlo en este gráfico que hice acá. Fíjense, política fiscal expansiva, ¿sí? Y lo voy a copiar y lo voy a poner acá, ¿sí? Política fiscal expansiva, efecto expulsión, ¿sí? ¿Cuándo se da esto? Bueno, en la política fiscal expansiva vimos recién reducción de los impuestos, aumento del gasto público o aumento de las transferencias. Todo esto lleva a un aumento del déficit público o endeudamiento.
De alguna manera hay que financiar ese aumento del gasto, ¿sí? Entonces, ¿qué habíamos detectado? Que cuando aumenta el gasto público, o reducen los impuestos, o aumentan las transferencias, la demanda heredada se traslada hacia la derecha, aumenta. Y eso lleva a un mayor nivel de ingreso de la economía, ¿sí?, en el mercado de bienes. Ese aumento en el nivel de ingreso de la economía se los voy a marcar en el mercado de bienes, ¿sí? El primer aumento que se produce en el mercado de bienes por el aumento del gasto público es este que les estoy mostrando ahora, miren. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el gasto público no cambia la tasa de interés inmediatamente. La tasa de interés sigue siendo la tasa de interés 1, que la estoy marcando ahora, ¿sí? Entonces el mercado de bienes se va a trasladar de I sub 1, ¿sí?, se va a trasladar del ingreso 1, que estoy marcando ahora, de rojo, se va a trasladar al ingreso 3, que lo marco de naranja. No me gusta naranja porque queda muy clarito. De azul. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se aplica una política fiscal? Lo que nosotros tenemos que analizar es qué pasa intertemporalmente en el mercado de bienes ante esa política. Bueno, el primer efecto de una política fiscal expansiva es un aumento del ingreso. ¿Y qué aumento vamos a tener? Vamos a pasar del ingreso 1 al ingreso 3. ¿Por qué? Porque no puede haber en forma inmediata un cambio en la tasa de interés, ¿sí? Es decir, acá nos ubicaríamos si la tasa de interés no se modificase. Ahora, ¿qué es lo que me dice este modelo? Me dice que en realidad los mercados no son independientes, son interdependientes. Entonces, si la economía pasa del ingreso 1 al ingreso 3, me está diciendo que hay un aumento del ingreso de la economía. Y si hay un aumento del ingreso de la economía, ¿qué pasa con la demanda de saldos reales? Aumentar. Aumenta la demanda de saldos reales. Y si aumenta la demanda de saldos reales, ¿qué pasa con la tasa de interés? Va a aumentar. Y si aumenta la tasa de interés, ¿qué pasa con la inversión? Disminuye. Disminuye. Entonces, en vez de que la economía se ubique en el ingreso 3, se va a terminar ubicando en el ingreso 2. El efecto expulsión está en esa diferencia entre el ingreso 3 y el ingreso 2. Esto es el efecto expulsión. Esas flechitas que les puse ahí es lo que nosotros llamamos el efecto expulsión. Si la tasa de interés no se modificase, la economía se ubicaría en el ingreso 3. Pero como se modifica la tasa de interés, se provoca este efecto expulsión, ¿sí? Aumenta la tasa de interés y la tasa de interés expulsa la inversión, nos terminamos ubicando en un ingreso I sub 2, que es mayor al inicial, pero menor al que habría si no hubiese cambio en la tasa de interés. Entonces el efecto expulsión lo que muestra es eso, que si bien se intenta aumentar el ingreso de la economía a través de una política fiscal expansiva, esa política fiscal expansiva produce un efecto expulsión sobre la inversión. Entonces terminamos teniendo un aumento del ingreso menor al que hubiese habido si la inversión no depende de la tasa de interés. ¿Sí? Y esa es la conclusión del efecto expulsión. Se las voy a escribir acá para que les quede. Tenemos... Profe, o sea que la política fiscal expansiva no es que aumenta el ingreso a lo que se quiere aumentar, digamos. Claro, exactamente. Eso es lo que trata de explicar el efecto expulsión no Kraudinau. Que si bien, o sea, lo que espera el Estado es lograr llegar a I sub 3, pero ese aumento y la interrelación entre los mercados nos lleva a un nivel de ingreso mayor, pero no a I sub 3. Exactamente.
Bien, ahí se los traté de explicar. ¿Sí? El efecto expulsión, acuérdense que va a estar dado por ese segmento que se los marqué en el gráfico. ¿Sí? En vez de ubicarnos en este punto, acá, en vez de ubicarnos en este punto, que lo vamos a llamar, espera un minuto. Ay, ¿a dónde me fui? Me fui de la... En vez de ubicarnos acá, no me está dejando, bueno, no me está dejando, acá está. En vez de ubicarnos en este punto, nos terminamos ubicando en un nivel más bajo. ¿Y en la contractiva no existe el efecto expulsión? No, y en la contractiva va a pasar lo contrario en realidad. El efecto expulsión es solamente cuando se analiza solamente cuando hay política fiscal expansiva. Si hay política fiscal contractiva, lo que va a pasar es, al caer la tasa de interés, incentiva la inversión. ¿Sí? Ahora, el efecto expulsión es algo negativo y por eso se analiza en realidad. ¿Entienden? La pregunta puede ser, ¿una política fiscal contractiva incentiva o desincentiva la inversión? Bueno, y ahí sí pueden explicar que, bueno, una política fiscal contractiva reduce el ingreso, al reducir el ingreso cae la demanda de saldos reales, al disminuir la demanda de saldos reales cae la tasa que equilibra el mercado de dinero y eso incentiva mayor inversión. ¿Sí? ¿Estamos? Pero el efecto expulsión es solo cuando hay política fiscal expansiva. ¿Bien? O sea que tampoco cae lo que debería caer la política fiscal. Exactamente. Cuando vos lo ves al contrario, vamos a tener que cae menos del ingreso de lo que hubiese caído si la inversión no depende de la tasa de interés. Exactamente. Es la misma conclusión, pero inverso. ¿Está? Sí, profe. Bueno, y acá, para ir ya cerrando, hoy creo que fue bastantes gráficos, como para que lo analicen. Acá hay una política combinada, ¿sí? Una política fiscal contractiva, fíjense, y una política monetaria expansiva. ¿Sí? ¿Sí? A veces se combinan esas políticas con un objetivo común, por ejemplo, reducir el déficit fiscal con una política fiscal contractiva, y para contrarrestar el efecto recesivo de una política fiscal contractiva, se implementa una política monetaria expansiva. ¿Sí? Entonces, primero se aplica una política fiscal contractiva, lo cual lleva a una caída del ingreso, pero para contrarrestar eso se aplica una política monetaria expansiva. Entonces, fíjense que el ingreso no se modifica, lo único que se modifica es la tasa de interés. Esta es otra política combinada, esto es una política fiscal expansiva con política monetaria contractiva. En este caso lo que se busca es aumentar el ingreso y mantener un cierto nivel de tasa de interés, ¿sí? Aproximadamente el mismo nivel de tasa de interés que el original. Esta política combinada, política fiscal expansiva y política monetaria contractiva, ¿sí? Fíjense que ahí ahí estuve por atolondrada en realidad. Fíjense que una política fiscal expansiva traslada la X hacia la derecha y una política monetaria contractiva traslada la LM hacia la izquierda. El último equilibrio es EQ3, ¿sí? Y entonces mantuvo el nivel de ingreso y lo que provocó fue un aumento de la tasa de interés. Este caso, esta combinación de política fiscal expansiva y política monetaria contractiva, ¿sí? Provoca un efecto expulsión 100%. ¿Por qué? Porque la combinación de estas políticas aumentó tanto la tasa de interés que el nivel de ingresos se mantuvo constante, por más de que hubo un aumento de la política fiscal, o sea, un aumento del gasto público. Estamos, esta segunda. Mientras que en esta política, fíjense que
también volvimos acá al mismo, y a ver si no hay una de efecto Crowding-Out 0. No, acá no hay. Bueno, cuando se da, para que no se dé el efecto Crowding-Out, lo que tiene que haber es tanto política fiscal expansiva como política monetaria expansiva. En ese caso lo que se produce es efecto Crowding-Out 0. Porque ahí sí la tasa de interés se mantiene constante, que es lo que yo quería explicar, y aumenta el nivel de ingreso. En todo caso después se las voy a sumar a eso. ¿Bien? Bueno, esto es para que lo analicen. Una vez que comprendan esto que vimos acá, ya van a poder combinar las políticas y poder interpretar cuáles son las conclusiones, ¿sí? Y con esto cerramos la clase. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora después les voy a sumar acá, les voy a poner primero el tema del efecto Crowding-Out, efecto desplazamiento, perdón, en esta y en esta filmina, cómo actúa, y les voy a agregar cuando no hay efecto expulsión. ¿Estamos? Bueno, en la clase que viene vamos a empezar ya con la bolilla número 3. Van a empezar con Sebastián. Con respecto a los prácticos de esta bolilla, no hay prácticos numéricos, sino más bien análisis gráfico, ¿sí? Se le pregunta qué pasa con la tasa de interés y el nivel de ingreso cuando se aplica una política fiscal expansiva. Entonces ustedes tienen que explicar esto. ¿Qué pasa cuando se aplica una política monetaria contractiva con la tasa de interés y el ingreso? Y ustedes tienen que explicar esto, ¿sí? Y o si no, se les puede pedir, bueno, otra cosa que se les pide es que expliquen el efecto Crowding-Out, ¿sí? ¿Qué es lo que se produce y por qué? Y otra pregunta puede ser cómo evitar que se produzca el efecto Crowding-Out, y ahí lo que tienen que contestar es la combinación de políticas, que no están en esta filmina, que se las voy a sumar, ¿sí? Para evitar el efecto Crowding-Out, lo que se tiene que dar es una combinación de política fiscal expansiva y política monetaria expansiva. De esa manera la tasa de interés permanece constante y se logra aumentar el ingreso de I1 a I sub 3. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? A ver, acá hay alguien en el chat. No, es solamente política fiscal expansiva, es solamente aumento del gasto público. Ale Mercado preguntó si aumentar el gasto es lo mismo que un aumento de la inversión. El efecto Crowding-Out se analiza cuando aumenta el gasto público. Si hay un aumento de la inversión, bueno, inversión pública sí es aumento del gasto público. Bien. Bueno, si no hay ninguna consulta más, vamos a terminar la clase. Bueno, acá ya se las voy a dejar. Bueno, entonces si no hay ninguna consulta más, nos liberamos. Yo después les subo esto, ¿sí? Y ahí fíjense, acá está la combinación de política que yo les decía. Epa. Bien, acá estaría cuando dejamos sin efecto el efecto desplazamiento. Tiene que haber una política monetaria expansiva y fiscal. La fiscal va a pasar la IS1 a la IS2, y la política monetaria expansiva va a pasar la LM1 a la LM2. Y vamos a pasar del equilibrio 1 al equilibrio 3. Y de esa manera, fíjense que no se modifica la tasa de interés, y vamos a pasar a un nivel de
ingreso I1 al el nivel de ingreso I2, ¿sí? Y ahí ya estaría completo. ¿Bien? Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Cualquier Ya, profe. cosa, a disposición. No, profe, buen fin de... Chao, chao. Chao, profe.